Con respecto a la pregunta que hicieron, ¿por qué algunos líderes cristianos administran mal los diezmos? Bueno, miren, primeramente el diezmo era una cosa consagrada a Dios. Fue un mandato directamente de Dios. Y por lo tanto, eso lo tenía que hacer el pueblo israelita. Esto está en Éxodo 27. Cuando gusten verlo el capítulo, Éxodo 27. Fue un mandato dado por Dios a los hijos de Israel. Ahora bien, todo tesoro que había para ayudar en el templo de Jehová era un diezmo que había guardado David para que se hiciese el templo de Dios. Lo pueden ver en 1 Crónicas 26, versículos 26 y 27. David ofrendó todo lo que tenía en posesión para la construcción del templo de Jehová. Y en el versículo 28 de 1 Crónicas 28, también pidió ofrenda voluntaria para obra de la casa de Jehová. Y en el versículo 29 nos muestra que así Salomón construyó el templo de Jehová, porque David no fue posible que lo construyera, ya que Dios mismo le habló a David diciéndole: tú no me vas a construir templo a mí. Pero fue Salomón, su hijo, el que le construyó el templo. ¿Con esto qué quiero decir? Bueno, todo lo que había ofrendado los israelitas, ese tesoro que tenía, fue para la edificación del templo más grande y más hermoso que ha habido, y que ningún otro pueblo, ninguna otra nación había tenido a ese grado, ni lo han tenido, ¿sí? Bueno, otra de las cosas que podemos ver es que Dios proveyó totalmente, o sea, no había nada que no proveyera Dios, porque realmente ¿qué se podía llevar Dios? ¿Qué se le puede dar a Dios que se pueda llevar? Algo que se pueda llevar, entonces todo se quedaba guardado, ¿sí? Pero hay algo muy importante. Todo lo que era el oro, comida, fruta, animales, que Dios había pedido que se guardara para él, para su obra, pues el pueblo israelita olvidó totalmente el mandato de Dios. Lo olvidó y no hizo caso lo que Dios había dejadole dicho. Y lo podemos ver también que Dios le había dicho en Levítico 27:30. Pero el pueblo de Dios siempre le falló conforme a lo que Dios había hecho el mandato. Bien, ahora, la otra parte que podemos ver es que también está incluida dentro del Antiguo Testamento, es la ofrenda. Esa no era pedida por diezmo, pero lo mismo fue dada por mandato de Dios. En Éxodo 20:20, en Juan 13:16, lo pueden ver, que había diferentes clases de ofrenda. Más o menos como unas 16 clases, 18 clases de ofrenda, ¿sí?, que el Señor había pedido. El apóstol Pablo habló sobre que cada una de las gentes a las que él estaba discipulando tenía que apartar cada primer día de la semana una porción, ¿sí? Pueden verlo en 1 Corintios 16, del 1 al 4. Pero esta ofrenda significaba algo. Esta ofrenda servía ¿para qué? Bueno, tenía que unificar el apóstol Pablo a cristianos, judíos, como cristianos gentiles. ¿Y unificarlos en qué? Estaban pasando pobrezas. Y precisamente de eso estaba el apóstol Pablo teniendo necesidad. Así es que este era otro tipo de aportación de la gente para la obra de Dios. Y también podemos ver que lo mismo pasó. Hay un mal uso del dinero. ¿Por qué? Porque Dios lo había dejado establecido. Pueden ver Malaquías 3, del 6 al 12.
el hombre le vuelve a fallar a Dios, ¿no? Esto estaba escrito desde el Antiguo Testamento también. Siempre conforme a las ofrendas, conforme a los diezmos, ha sido un fallo. Como bien dijo el Señor, que el Dios de este siglo era el dinero. Y realmente vemos que el dinero mueve muchas cosas, pero también el corazón. Ahora bien, en estos tiempos, hermanos, ya la mayoría de la gente ofrenda. Pero lo más curioso, observen esto. Hay iglesias donde ofrendan abundantemente, en donde los predicadores le sacan todo lo que pueden a sus congregantes, ¿sí? ¿Cómo? Diciéndoles, pues, mentiras. Pero también hay lugares donde se predica lo más acorde a la palabra de Dios, lo más semejante a lo que Dios ha predicado. ¿Y saben qué pasa? Se tiene cuidado de las ovejas, pero sucede algo muy extraño. Los asistentes a esas congregaciones, a esas iglesias, ven el llamado a la ofrenda de una manera mezquina. No observan que la ofrenda no es nada más dar el dinero así. El apóstol Pablo siempre compartió que se debería de compartir, que era mejor dar, más bien a dar que recibir. ¿Sí? El apóstol Pablo tenía mucho conocimiento sobre lo que estaba diciendo. O sea, el compartir la ofrenda para los que tienen necesidad, porque el apóstol Pablo dejó bien dicho, para los que tenían necesidad, para eso era la ofrenda. Pero se ha observado que lo anterior, ahora para muchas gentes, actúa en mezquindad. Se les olvida que también hay hermanos que tienen necesidad. Ya hay hermanos que están pasando por situaciones difíciles y que se les puede compartir un poco de lo que hermanos que sí tienen la probabilidad de dar, de ahí se les puede dar. ¿Sí? Bueno, la administración requiere precisamente de todo lo que se pueda juntar de las ofrendas. Pero muchos hermanos no comprenden que en las iglesias, en cada iglesia, en cada congregación, se necesita apartar para varias cosas. Como ejemplo, pago de impuestos, que está agua, luz, y si se está rentando el lugar, ¿sí? El teléfono, el mobiliario, las sillas, ¿sí? Pago de limpieza. Hay iglesias también donde la mezquindad es tan fuerte que si se le dice a un congregante, es que tienen que venir a ayudar a la limpieza, a ayudar en esto, no puedo, yo no puedo. Cuando se puede, cuando hay gente que sí puede hacerlo. Y entonces, ¿qué pasa? Pues se le tiene que pagar a una persona, ¿verdad? Y la parte más difícil, ¿por qué le hemos de pagar al pastor? ¿Por qué le habremos de pagar, de darle un pago si él se metió en esto? ¿Quién le mandó meterse en esto? Entonces, ¿cómo se puede administrar una ofrenda? ¿Cómo se puede administrar un diezmo? Si a la gente se le habla de diezmos, la gente es astuta y dice, eso fue del Antiguo Testamento. Si se le habla de ofrendas, es que el pastor quiere quedarse con el dinero, ¿sí? Yo creo que más bien lo que se tiene que ver es qué tiene cada persona en su corazón cuando se habla de ofrenda. ¿Qué le mueve a la persona para poder decir, yo tengo un deseo de compartir? ¿Sí? Si se le enseña y se le dice que Dios le va a devolver 7 veces más de lo que está ofrendando, la gente feliz, la gente ofrenda bastante. ¿Sí? La gente dice, no, pues Dios me va a devolver más, aquí va. Es lo que ocupan los falsos cuando predican sobre las ofrendas. Pero esto no es de Dios.
Esto es muy triste, verdaderamente. Bueno, ustedes valoren cómo pueden administrar la ofrenda. Primeramente necesitan de que haya ofrenda, lógicamente, ¿verdad? Pero una ofrenda capaz de sustentar las necesidades de las que hace rato hablamos. Y tenemos que recordar algo muy importante. Tanto cuando hablan de diezmo, cuando hablan de ofrenda. ¿Sí? Lo que podemos ver en esto es que el diezmo que Dios ordenó, la ofrenda que Dios mismo ordenó, ¿qué pasa? No hay una ofrenda más grande ni más perfecta como la ofrenda que hizo nuestro Señor Jesucristo. Él se ofrendó como un sacrificio vivo, agradable al Padre. Cuando nosotros comprendemos eso, entonces no nos va a doler compartir para las necesidades de la iglesia. Y no nos va a doler administrar el dinero que se da honradamente. Honradamente ese dinero va a ser administrado para las necesidades de cada situación que se necesita en la iglesia. Dios bendiga.